O sea, entonces tú eres satanista. Sí, soy satanista. Soy satanista libremente. Y el satanismo es muy diferente a todo lo que vosotros pensáis. Y yo me di la vuelta a lo que era el cristianismo y conocí lo que era el verdadero satanismo. No era lo que vosotros pensabais, de que sacrificio, de tonterías de estas, no. Lo que a mí me enseñaba el satanismo era conocer la libertad, el no ser un esclavo del no conocimiento. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Yo creo que sí hay algo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? No más. Y no quiero volver a creer más en él. ¿Y tú? Yo sí creo en Dios, pero no creo en las iglesias, ni en los milagros, ni en la Biblia. ¿Por qué razón no crees en Dios? Porque si existiese Dios, muchas cosas de las que actualmente suceden, negativas, no creo que deberían de suceder, vamos. Por ejemplo, la guerra o muchas enfermedades. ¿Y tú? Yo creo que sí hay algo porque la ciencia sí que explica muchas cosas, la mayoría, todas, pero hay sensaciones o momentos que no puedes explicar que igual sí pueden estar relacionadas a que tú creas más o menos o actúes de una manera o de otra. No creo en Dios. No obstante, claro, tampoco te puedo demostrar su inexistencia. Creo que cualquiera que sea humilde intelectualmente pues va a posicionarse quizás, si no cree en Dios tampoco va a negar su existencia completamente. Y sí que, ya esto es una opinión personal, si bien no creo en Dios, sí que creo que Dios es una de las cosas más humanas que existen, puesto que ya sea Dios u otro ente o materializado de otra forma, esa creencia es inherente al humano, al ser humano. ¿En qué crees? Que hay una fuerza que dentro de mi instinto me guía a hacer el bien o el mal. No quiero volver a creer en Dios porque aún recuerdo cuando solamente era un niño, cuando aprendí a tocar tantos instrumentos musicales solamente viendo cuando mis colegas tocaban esos instrumentos y cuando yo derramaba mis lágrimas arrodillado ante un altar pidiéndole a Dios todo lo que tanto había esperado y el pensar cuánto tiempo Él me ignoró. Pero cuando yo comencé a ver lo que muchos grandes ministros de alabanza como Cash Luna, como lo que es Jesús Adrián Romero, como lo es Anet Moreno y tantas otras personas más, venían a jugar con los diezmos de las personas, yo dije, ¿pero qué estáis haciendo? Voy a hacer una radiografía de tu incredulidad. O sea, voy a poner mi dedo en diferentes partes y tú me dirás si duele, ¿vale? Existen 3 razones que han llevado a millones de personas a negar la existencia de Dios. La primera razón es la falta de evidencia. Es decir, si Dios existe, ¿por qué no hay pruebas científicas que lo demuestren? La segunda razón es el problema del mal. En otras palabras, el sufrimiento no puede congeniar con la idea de un Dios bueno. Y la tercera razón es el ocultamiento divino. Es decir, si Dios existe, ¿por qué no se revela de forma clara? Para empezar, quiero decir una cosa. No te hagas ilusiones porque Dios no busca tu consentimiento intelectual. Una pregunta. ¿Podrías darme una sola evidencia que pruebe la inexistencia de Dios? Todos los estudios científicos que se han hecho sobre... O sea, quiero decir, me has preguntado sobre por qué creo que no existe, ¿no? Que si existe alguna evidencia que pruebe la inexistencia de Dios. No. No. ¿Y entonces por qué lo niegas con tanta rotundidad? ¿No sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza? No, quizás sí que existe, pero yo no soy sabedora. No ha salido ninguna. Ah, pues entonces no. Decir que la verdad solo es comprobable a través de la razón en sí misma es una declaración de fe. Porque negar la existencia de Dios necesita tanta fe como afirmarla. Y Dios no está sujeto a una comprobación matemática, al igual que el 90% de las cosas en las que crees. O sea, el 90% de tus convicciones más profundas realmente no son científicas, sino metafísicas y filosóficas. Una pregunta, ¿crees en la razón? Sí. ¿Crees en la moral? Sí. ¿Crees en el amor? Sí.
¿Crees en la conciencia? Sí. La ciencia descarta cualquier idea de espiritualidad. O sea, para la ciencia, lo único real es la materia. Pero la materia, por ejemplo, no puede producir moralidad. Porque de otro modo, podría preguntarte, ¿cuánto pesa el odio? ¿Existe un átomo para el amor? ¿Cuál es la composición química de la molécula asesina? O sea, realmente estas preguntas no tienen sentido. Vale. ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque las partículas no son las responsables de la moralidad, porque si la materia es la responsable de la moralidad, entonces Adolf Hitler no tenía ninguna responsabilidad moral por todo lo que hizo. Sencillamente tenía moléculas genocidas. Y a lo que voy con todo esto es que existen entidades inmateriales que no pueden explicarse en términos materiales. Entonces, ahora tú eres quien decide si dar el salto. Como dijo Blas Pascal, hay suficiente luz para aquellos que quieren ver y suficiente oscuridad para aquellos que no. Vámonos con el problema del mal. El filósofo Epicuro planteó uno de los argumentos más famosos y él dijo algo así: ¿es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz? Entonces no es todopoderoso. ¿Es capaz pero no desea hacerlo? Entonces es malvado. ¿O es que ni desea hacerlo ni puede hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Y mirad, siempre se ha creído que este argumento es el último clavo en el ataúd de Dios, sentando a Dios en la silla del acusado, suponiendo que al haberlo creado todo, Dios también ha creado el mal. Pero el mal no ha sido creado. ¿Y sabes por qué razón? Porque Dios creó todo lo que ha sido creado. Podríamos decir que el mal pertenece a otra categoría y podríamos clasificarlo en la categoría de la bondad. Una pregunta, ¿la bondad fue creada? No. No, porque bajo una perspectiva cristiana existiría un tiempo en el que Dios no fue bueno. El mal no es algo, sino la ausencia de algo. Porque ahora podría preguntarte, ¿la oscuridad es algo? Pues creo que la oscuridad es la ausencia de luz, ¿no? Efectivamente, o sea, la oscuridad no contiene ninguna propiedad en sí. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y entonces podríamos aterrizar en esta idea, en que el mal es ir en contra de la esencia del bien. Además, el mal no se crea. El mal se escoge. O sea, el mal es una opción que nosotros tenemos al disponer de una voluntad libre. Al ser personas libres, nosotros podemos decidir si aceptar el mal o rechazarlo. Y vamos al tercero, el ocultamiento divino. Si tú lees la Biblia, descubrirás que Dios nunca ha pretendido revelarse como un objeto de conocimiento. O sea, Dios no quiere generar certezas. Lo que quiere hacer, ¿sabes qué? Es tener una relación contigo. Y si Dios hiciera que su existencia fuera innegable, entonces nosotros seríamos incapaces de amarle por las razones correctas. ¿Y sabes por qué? Porque sus muestras de poder serían actos intimidantes y entonces estaríamos condicionados por el miedo. O sea, si Dios se hace evidente, entonces nosotros no tendríamos la opción de rechazarle. Y como dijo Philip Yancey, la fe requiere la posibilidad de rechazo o no es fe. Además, si Dios se hace evidente, eso nos robaría nuestra libertad para escoger y por tanto nuestra voluntad para amarle libremente. ¿Y sabes dónde se responden todas estas preguntas? En la historia del Evangelio. ¿Alguna vez has escuchado el Evangelio? No, para nada. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Evangelio? Sí, pero en una edad en la que no era muy consciente de muchas cosas. O sea, igual me la ha impartido el colegio, porque fuera del colegio no he recibido ninguna educación sobre esto. ¿Tú alguna vez has escuchado el Evangelio? Bueno, entero no. ¿Y tú? Igual. ¿Tú has escuchado hablar del Evangelio? No, yo era pastor de jóvenes. Vale, pero... Y era ministro de alabanza también. Sí. ¿De qué se trata el Evangelio? El evangelio se trata de una gran mentira.